Gracias por venir, aunque es casi el final, se lo dejaron para sí, lo último. Yo estoy muy contento de esta muestra por todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No solamente por el resultado, por las críticas y todo, que fue sumamente positivo, sino aparte en lo personal, ¿no? Uno mide el éxito de las cosas también por el compromiso que uno le puso y qué tanto llegó de lo que uno proyectó a la gente. No solamente tiene que ver con una cosa cuantitativa, sino tiene un nexo mucho más interno lo que uno hace, me parece. Y esta es una de las muestras que más felices me puso, te diría, de casi toda mi carrera. Porque es una de las muestras donde pude lograr no tener esos saltos de inspiración. Uno tiene muy pocos destellos de inspiración. Yo por lo menos tengo muy pocos destellos de inspiración. Entonces los atrapo y suelen ser muy variados. Tienen que ver con distintas cosas, ¿no? Y esta muestra pude enfocarme en un tema, desarrollar ese tema y encontrar una narrativa que me gustaría desarrollar mucho más. Y eso es difícil, y eso es una llave y una alegría. En realidad empecé a dibujar sobre esta muestra hace unos 2 años. Tuve mucha suerte, mis últimas muestras fueron todas en lugares muy lejanos. Fui a llevar mi obra, mis últimas 5 muestras a Oriente. Muchas gracias. Hice muestras en Shanghái 2 veces, en Bangkok, estuve en Tokio y estuve hace unos meses en Taipei, ¿no? Todos esos lugares tan raros, tan exóticos, donde uno muestra lo que hace, te hace encontrarte, a mí me hizo encontrarme con mi raíz de argentino, si se quiere, porque cuando te ves en lo distinto, ¿no? Cuando viene alguien y quiere ver un artista, no solamente un artista X, quiere ver un artista de Argentina, a veces yo me pasó volviendo de Bangkok, me sentía en falta, porque la muestra que, por ejemplo, llevé ahí, que me fue muy bien y fue un éxito, etc., venía muy contento la persona que había viajado como representante de las obras también, veníamos contentos, estábamos parando en Arabia, son esperas, es un viaje de 40 horas, que a uno le da para leer, para pensar, para reflexionar, y yo me sentía un poco en falta, le decía, porque la muestra esa, que era sobre el secesión estilo, el Jugendstil, tenía que ver también con Muyá, había llevado como una muestra muy ecléctica sobre algunos estilos. Era una muestra que tranquilamente la podría haber hecho un vienés o un francés, no era una muestra que me mostraba la técnica o la inspiración del momento, pero era de alguna manera internacional, podría haber salido de cualquier lugar. Y le decía que yo sentía esa falta de no poder mostrar, cuando iban a ver un artista argentino, algo que digan, mirá lo que pasa en Argentina, o mirá su raíz, no solamente quién lo hizo, sino dónde se hizo, que me parece que yo sentía que me faltaba. Y ahí empecé a dibujar, hace más de 2 años empecé a dibujar. Por supuesto, como todo proceso creativo, es lento. Yo tengo, la debo haber traído porque la llevo siempre encima, libretitas de dibujos, la mostré alguna vez a la gente que viene al taller, y son libretitas Moleskine, se llama, y pongo todo lo que se me ocurre. La inspiración es una cosa muy fortuita, es muy caprichosa, ¿no? Uno tiene un destello de inspiración y a veces te dura esa idea lo que te dura recordar un sueño, nada. Tenés un momento donde la lucidez de la idea está y después empieza a desvanecer, entonces la llevo siempre. Y empecé a dibujar sobre todo lo que tenía que ver con la mitología argentina, lo que les decía, yo muchas veces pinté mitología. Digo, ¿qué mitología argentina conozco como para empezar a ahondar? Y me llegó una sorpresa, que no solamente son muy ricas los mitos argentinos, sino que no tuve que buscar lejos, no tuve que buscar en la literatura, no tuve que buscar... al principio fue más racional la búsqueda, y después empecé a encontrar un montón de cosas que me ligaban de manera muy concreta. Empecé a encontrar historias de mi infancia, empecé a encontrar que ese tema, que al principio ya les digo, fue muy intelectual, muy racional, tenía que ver con cosas mucho más profundas, y me empecé a entusiasmar. Generalmente hago la recorrida al revés, pero vamos a empezar por esta, así entienden de lo que hablo. Toda la familia materna, toda mi familia materna, todos mis abuelos y mis tías abuelas, qué sé yo, son de San Juan. Un lugar que pasaba mucho tiempo de chico. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pasaba mucho tiempo y tengo a mis tías abuelas allá que deben tener menos de 200 años, pero no mucho menos, todavía vivas, las tías Nicolasa y
y la Emilia, que viven juntas, son solteras todavía, saben, no, y me contaban historias de chicos, me contaban muchas historias, pero algunas eran verídicas. Ahora vamos a ver algunas que me las contaban, que para mí son más fantasiosas, pero ellas siempre las contaban como una verdad, y algunas que eran más verídicas. Por la parte de mi abuelo, a él le habían contado una historia que para él era verdad. Hay una historia entre la gente que trabaja las vides, que es el diablo de las parras. Algunos la charlamos, ¿no? O el fauno de las parras, ¿no? Son como las historias del bombero en el norte, de esos seres medio maléficos, medio míticos. Son diablos, faunos, que adormecen a las mujeres que trabajan en las vides. Muchas veces aprovechan de ella y de eso muchas veces quedan embarazadas. Mi bisabuela Eusebia sufrió al menos 2 ataques del diablo de las parras, por lo menos, porque de ahí nacieron Isabel y José Alberto, mi abuelo. Por supuesto, con el tiempo supimos que el diablo de las parras era el dueño del viñedo, que era mi abuelo, pero que me pareció increíble y brillante es que mi abuelo durante mucho tiempo en su infancia ya pensaba que era hijo de un diablo. Era verdad. Y era la manera de justificar esos amores ocultos. Y me pareció muy bello, y entonces empecé a hacer, por ejemplo, esta obra a partir de esa idea, ¿no? La vida está casi abrazando a ella, hace una especie de óvalo con la mujer. El paño simula el vino derramado, ¿no? Quería ese color de tinto, de vino transparente. Ella, por supuesto, está durmiendo una siesta un poco amorosa. Y los 2 faunos o diablos a los costados, uno con el vino ya preparado, ¿sí? El otro que se toca el corazón, y que el corazón lo tiene ella en realidad, le falta esto, lo tiene ella. Porque no dejaban de ser historia de amor, amores prohibidos, amores ocultos, pero eran historia de amor. Quería que tenga ese clima de cielo plomizo, de San Juan, de viento sonda, de calor, y quería que un poco sea un homenaje a mis antepasados. Por eso digo, yo soy descendiente directo de un fauno también, o de un diablo también, porque me alegra mucho. Entonces empecé a encontrar, por supuesto terminé los faunos no como los faunos tradicionales de la mitología griega, sino que les quise dar una terminación que tiene más que ver con la Edad Media, con esta idea de la serpiente como forma de terminación, muchas veces en la Edad Media, de maldad o de oculto o de esa cosa que repta que está en la oscuridad, ¿no? Y entonces lo que me gustó es que cuando empecé a meterme, primero ya les digo, tomé muy racionalmente el tema, pero cuando me empecé a meter encontré un montón de historias que me tocaban. Allá en la otra sala les voy a mostrar algunas. Quiero que veamos aquella de allá si quieren, que también tiene que ver con un mito del norte, tiene que ver con el yaguareté, que se dicen yaguareté AB, o yaguareté AB. Lo van a encontrar como un mito que es parecido al mito del lobizón. Algunos días muy especiales, los chamanes se podían poner una piel de jaguar o de yaguareté encima, rodar sobre su propio eje en la tierra, y de ahí surgía este hombre jaguar. Se convertía realmente en mitad hombre y mitad jaguar, como el lobizón con la luna llena, ¿no? Se convertía entonces el indígena, en este caso el chamán, en un guerrero feroz, y podía hacer proezas que no podía hacer otro humano, ¿no? Generalmente el tema era por lo guerrero. Los dioses jaguares vienen de larga data en la cultura argentina, en la cultura del noroeste argentino, incluso en la zona de Tiahuanacu. Desde esa época vieron que se dividen los estadios del arte precolombino, sobre todo los horizontes en América del Sur, distintos horizontes, distintos momentos donde hay culturas muy dominantes, ¿no? La primera va a ser Chavín de Huántar en la zona de Perú, la segunda muy importante va a ser Tiahuanacu, que va a tomar hasta Argentina. La tercera, muchísimos siglos después, va a ser la Inca, que va a ser la otra que toma Argentina desde el otro lado. Esta cultura que llega a Argentina, de Tiahuanacota, en Argentina tiene una característica muy especial, lo llama Rex González, otros estudiosos también, la cultura de la Guada. Tiene distintas fases. En su fase ambato se llama la cultura del jaguar draconiforme, en su estética, porque el jaguar se vuelve un dios tan importante que lo empiezan a hacer como si fuese un dragón, por eso es lo de jaguar draconiforme. Y me gustó tomar de esas vasijas la idea del jaguar draconiforme, ese jaguar deformado, y unirlo con esta leyenda, que es muy antigua también, de los hombres que se podían convertir en jaguar para ser guerreros feroces. Pero como estaba tratando de unirlo con mi historia también, en el sentido, yo no quería tomar leyendas y hacer ilustraciones en las leyendas. Me costó, en las primeras obras como aquella de esta serie,
sentí que lo tomaba como más de afuera y no quería ilustrar la leyenda. Yo no quiero ser una mirada historicista de lo que la leyenda cuenta, sino meterla también en mi estética y en mi historia. Y mi estética tiene mucho que ver con mi estudio, y mis estudios son sumamente clásicos y académicos. Yo estudié desde los 5 años con José Alberto Marchi, que fue un pintor académico increíble, un pintor de esta casa genial, y apenas pude viajar a Europa, me fui a Europa y conocí a Antonio López y a Kokosinski en Italia, y conocí las técnicas del óleo más clásicas y traté de estudiar por ese lado. Si yo pinto la leyenda desde un lugar que quiero que sea precolombino, más autóctono, tampoco sería afín a mí. Entonces yo tenía que lograr que esa leyenda se funda con mi estética, que es un poco lo que yo quiero lograr con este sincretismo de dos cosas supuestamente antagónicas, ¿no? Este ser sumamente bestial y mágico de la tierra, de lo precolombino, de lo argentino, y esta mujer, ¿sí?, que tiene que ver, en este caso, con una diosa griega, con Ceres. De la diosa Ceres viene la palabra cereal. Es esta diosa que una vez al año, cuando su hija sale del Hades, que la dejan por fin salir a la superficie, festeja haciendo que todo florezca y todo de frutos y los cereales puedan ser cosechados, ¿no? Que es un poco la historia de Argentina, de alguna manera, entre su tierra, con un destino a ser cerealera, ¿sí?, y su pasado indígena. Él, por supuesto, se enamora de ella, en mi historia, ya les digo, no es una... Estoy loco, se llama. Bueno, ahora me en mi historia yo quería esta unión ya le digo, de la estética greco-romana, de la estética de lo apolíneo, de la belleza más clásica con este ser. Pero quería también que se note cómo fue la historia. Entonces, él se está arrodillando frente a ella, realmente quería que su gesto sea casi como que la va a tocar como si fuese un cristal. Le está entregando su corazón, que está hecho de oro 18 quilates, un poquito de oro como se usa el dorado de la hoja, que viene en láminas muy chiquitas, o sea, un pedazo de oro, y ella le va a terminar dando unos espejitos de colores, unas cuentas de vidrio, ¿no? Que cuenta un poco este amor desigual, ¿no?, que tuvo nuestra tierra argentina, ¿no?, entre su pasado y su necesidad o su destino. Y quería que, para que se entienda que era una historia de amor, al fin y al cabo, desigual, pero una historia de amor, le puse un fondo muy francés, muy rococó. Quería que parezca un fragonard de fondo. Entonces, en esta locura, en esta gran ensalada que uno tiene en la cabeza de libros, cosas estéticas, traté de generar una nueva historia. Ya les digo, con una estética nueva, con una visión mía. Que lo mismo quise hacer en esta obra. Cuando yo empecé a dibujar esta obra, les dejo acá. Sí, claro. Empecé a escribir cosas y decía, bueno, quiero pintar. Había empezado a pintar un año antes, 2 años antes, un narciso, que finalmente hice 200 bocetos y no lo hice. Porque no me cerraba, había algo que no me cerraba, porque ya estaba con ganas de pintar algo que tenga que ver con los argentinos. Entonces, en uno de los cuadernos escribí Narcisa. No encuentro una historia de Narciso, pero se llama más femenina. Y tampoco diría la tragedia de Ofelia, pero también me atraía Ofelia. Entonces, buscando leyendas, encuentro la leyenda de Grupé. Y en esta locura que uno tiene, empecé a tratar de juntar esa belleza del narciso, porque la leyenda tiene mucho que ver. La de Grupé la conocerán, la india que es secuestrada por los españoles, se enamora de la luna, se escapa una mujer de mucha entereza y carácter, se iba a la cima de los árboles a ver la luna, enamorada de ella, se escapa, los españoles la apresan, se escapa para no caer presas, se lanza contra la luna, porque en realidad la ven en un estanque. Los dioses se apiadan de ese corazón tan puro y la convierten en esa flor de Grupé que sale blanca mirando a la luna, ¿no? Quería que esa historia cierre, pero en esta estética particular. Yo a veces pongo un marco que es un poco el marco de referencia en la estética que yo quiero empezar a bocetar o a dibujar. En este caso usé un diseño Art Nouveau. ¿Por qué Art Nouveau? Porque me di cuenta, lo hablé el año pasado también cuando empecé a hacer unos bocetos y unos dibujos sobre el Art Nouveau, que el Art Nouveau es quizás la primera vez que la visión europea, eurocéntrica de cómo era la belleza, empieza a permitir el ingreso de una línea nueva de la naturaleza. Ahora me explico. El hombre se tuvo que pelear con la naturaleza durante toda su historia, ¿no? Construir la ciudad, talar los árboles, desviar los ríos, y la línea recta casi siempre fue su guía, ¿no?, su motor.
Hasta que quizás en el siglo XIX, es una interpretación mía, no la firmo, yo siento que en el siglo XIX, lo dicen otros expertos, en el siglo XIX se siente lo suficientemente seguro con esta racionalidad como para permitir que la línea que tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de una enredadera o con el movimiento de un pez en el agua, puede ingresar de nuevo, ¿sí? a su concepción de belleza. La naturaleza ya no era algo para sacar, ya estaba lo suficientemente claro que la tendríamos que volver a dejar entrar, de la forma caprichosa que quería el hombre, ¿no? Entonces empieza a estar esta mezcla de la naturaleza, sobre todo en el siglo XIX, de la naturaleza vista, por supuesto, estetizada, pero reincorporada como belleza nueva. Por eso la quise hacer a ella, de nuevo, nada historicista, ¿no? Ella es una mezcla de una Ofelia a punto de tirarse, la Ofelia, este personaje tan bello, la novia de Hamlet, pues, que muere Polonio, se vuelve loca, se tira al agua con flores silvestres. De hecho, la forma de pintar traté de robársela a los prerrafaelistas, ¿no? Conocerán, no sé, John William Waterhouse, o Sir John Eber Millet, que tiene la famosa Ofelia yacente. Quería también la composición del Narciso y adentro esta historia europea, ¿no? Mezclar de nuevo todas estas influencias y esta estética, y que su rostro me divida los nenúfares, que son de alguna manera símbolo del europeo, pintados hasta cansancio desde el principio de la pintura hasta Monet, con el europeo que empieza a surgir a partir de su rostro, ¿no? Las hojas son distintas, las flores distintas, y también quería que quede muy atrás como esa estética victoriana inglesa, ¿no? Y ella afectada como si fuese una mujer del Art Nouveau, como si Mujara fuera a pintar en algún momento, o alguno de los artistas del Art Nouveau le dijera que posaban en esas poses tan raras. Bueno, en estas ideas alocadas, si quieren, les muestro lo que sigue en la sala del lado. El hombre comedido, pasen por favor. Bueno, les doy la bienvenida, empiezo por ahí, ¿no? Llegan sobre el final de la muestra. Sí, por eso hay tanto. Llegan sobre el final de la muestra, y el artista está íntegro, aunque la muestra no. Sí, la muestra. Porque lamentablemente hemos tenido que entregar algunos trabajos que se han vendido. Contra el catálogo van a poder chequear los faltantes. Los faltantes, por suerte. Pero bueno, alégrense por él. Alégrense por él y por nosotros. Aprovechen estos últimos días que Carlos María le va a hacer descuentos espectaculares, cuotas increíbles. Aprovechen para comprar un Selma hoy porque mañana no queda. Bueno, primero, ya entrando al salón así lo dejan. Aprovechando que está entrando al interior del coche. Ahí está. La casa es chica, pero el corazón es grande, todo lo que había. Aprovechando que está Carlos María, les digo que no me vas a creer que sea sincero porque estás acá, pero realmente es muy difícil encontrar una galería como esta, ¿no? Casi imposible, porque es muy difícil que te contengan como artista, te den mucha libertad y a la vez te apoyen mucho, ¿no? Porque a veces vengo con piezas que sé que son difíciles, son las medidas, y jamás me dijeron, hace más chico, hace más grande, hacelo así. Me dan total libertad. Y aparte de estos líos, que sé que no son los días para hacer líos, eso sí, los lunes para hacer líos, o cualquier día junto gente y hago una reunión, también me lo permite, así que les pido un aplauso para... Bueno, la verdad es que nosotros hace 25 años esta galería abierta. Gutiérrez Saldívar había iniciado Zurbarán en la otra todavía 10 años antes. Lo que nos interesa es el arte de los argentinos y somos felices haciendo esto, de apoyar, descubrir, promocionar artistas. Cuando son jóvenes mucho mejor, cuando son contemporáneos. Es cierto que cuando uno expone Fader, Quirós, Molina Campos, cualquiera de ellos, agarra el stock, tira en la computadora a ver lo que sale y decide todo uno. Cuando es Selma, uno empieza en la te parece, pero es mucho más gratificante porque uno tiene la expectativa de que Selma el día de mañana sea Quirós. Así de simple. Haremos todo lo posible. Bueno, ahora que cuente entonces Si quieren empezamos por esa obra, ya que estamos acomodados. Les contaba de estas historias que mezclan mitología con historias personales. Una historia de estas que me contaban, en este caso mi tía Arminda la cuenta muy bien. Me contaban que mi abuelo, Alejandro,
padre de mi abuela, venía de sangre huarpe pura. Era indígena, se dedicaba sobre todo al trenzado de cueros y a hacer redes y telas y ese tipo de cosas. Y como historia verdadera, también, así como mi abuelo habrá creído que era hijo de un diablo, me cuentan que mi bisabuelo, un día cazando, en la zona de Ullum, caza un cóndor, un pájaro enorme, lo ve, le tira la bolsa esta que hacía, este tipo de telares que hacía, y lo caza. Cuando lo saca para verlo, se da vuelta y tenía cara de mujer. Y le dice, no me mate don Alejandro. Alejandro se llama. Él se tira para atrás, por supuesto, impactado, y el pájaro sale volando. Esto toda mi infancia me lo contaron como una verdad. Lo loco es que en toda la zona de Ullum existe el mito. Incluso yo este año tuve que ir, lamentablemente, murió uno de estos familiares de 200 años y fui a visitar a la familia, aproveché para verlos a todos y para ir a Ullum. Y es un lugar impresionante. Ahora está el dique, ¿no? Casi no vuelvo a Ullum, me hace acordar porque me perdí en Ullum. Porque quise hacerme el aventurero y ir a buscar las cavernas donde decían que estaba esto. De hecho están las cavernas y hay pentáculos y velas y todavía es un lugar como muy esotérico. Y después quise llegar al dique caminando y no soy Indiana Jones ni nada por el estilo, y se nota, en esos casos casi me perdí. Decí que me hicieron dedo porque hay que pasar todo un desierto para llegar al dique, yo no lo sabía. Pero la zona es increíble y existe el mito. De hecho, los murales en Ullum, en el pueblo, yo llegué hasta el pueblo también, son mujeres volando y brujas, algunas brujas dibujadas así, pero es como un motivo del lugar. Me pareció fascinante. Y después le pregunté, investigué, le pregunté a la gente del pueblo, le pregunté a mis tías, y en realidad las mujeres no tienen nada de negativo. Se le dice brujas, hablaba con amigos, se le dice brujas a la mujer que no se la entiende o que tiene mucho poder. Es una forma de ser despectivo con una mujer que es admirable, quizás porque hace algo que no hace la demás. Entonces quise hacerle como un homenaje a las mujeres de Ullum, a las brujas de Ullum. La bruja que la bruja que la quise hacer con este marco un poco fantástico, con esta forma de casi de cuento las quería poner, pero también con realismo, porque el realismo a mí me permite narrar la historia de otra manera. Me parece que es más impactante cuando yo intento hacer algo mágico partiendo de la realidad. Porque si yo les puedo hacer creer que es de verdad y está pasando eso de verdad, se está transformando en algo onírico, imposible, el efecto es mucho mayor. Entonces me puse a estudiar la anatomía de un pájaro y realmente la anatomía del ala es muy parecida a un brazo puesto así. El cúbito y el radio están como estirados, pero es prácticamente lo mismo. Entonces dije, bueno, no quiero hacer las alas saliendo el omóplato como en la Victoria Samotracia y qué sé yo, sino que quiero realmente que se esté transformando, que ella sea pájaro. De hecho, el mito es que las mujeres se acuestan boca abajo en Ullum y empieza a convertirse en pájaro y salen convertidas mitad, por eso la parte que toca la tierra, la cara y esto, no se les convierte porque están tocando la tierra y todo lo demás se les vuelve pájaro. Es el mito. El mito es que si las das vuelta, si encontrás esa parte y las das vuelta, nunca pueden volver a ser mujeres del todo otra vez. Lo cuentan hoy, es verdad. Es verdad para ellos. Sí. Fantástico. Que esa mano se esté deformando de la manera más realista posible en un ala. Que la falangina y la falangeta ya se estén convirtiendo en plumas y que la mujer sea creíble en esa transformación. De nuevo, como en aquella, el escenario quería que sea la precordillera, quería que esté en su ambiente natural y usar el realismo. ¿Sí? El realismo me permite a mí jugar con los planos de ficción. Bueno, los planos de ficción es lo que traté de hacer en esa obra también, que tiene que ver también con la leyenda de la fauna argentina. Entonces quise tomar una leyenda de la flora y una de la fauna. La de la vegetación, la flora argentina, tomé Irupé, me pareció una historia bellísima. Y la fauna, encontré una historia muy sencilla y la quise deformar porque me parecía demasiado sencilla y quise hacerla más compleja y más complicada para mi realidad. La historia de una india que escapándose, se convierte en liebre, pero no cualquier liebre. Ser india queda como una liebre alta, por eso el nacimiento de la mara, que es esa liebre patagónica alta, es mitológica. Pero yo dije, bueno, si un ecosistema cerrado, bueno, por eso hice el marco cerrado, los ecosistemas son cerrados, para que haya un ecosistema distinto, para que exista un ser distinto, el ecosistema se tiene que cerrar, como pasó en Australia, como pasó en Galápagos, que son ecosistemas cerrados donde
surge por necesidades una cosa nueva. Y generalmente se da de generación en generación. Bueno, Darwin se dio cuenta de eso y nos enseñó que van pasando las transformaciones. Entonces yo quería, ¿qué pasa si la Mara no se transformó directamente? Necesitaba ser más rápida y lo fue heredando. Entonces ella se disfraza de conejo, se pone en la posición de una liebre, pero está disfrazada, de hecho está rosa y qué sé yo. Pero ya su hijo empieza a ser de verdad antroposomórfico. Lo antroposomórfico es una de las primeras formas de crear deidades o dioses, ¿no? Surge ya en la antigüedad más arcaica del hombre. Hay pintura del Paleolítico Superior donde ya hay caracteres antroposomórficos en sus deidades. Y ni hablar en Egipto, Isis, que es muy parecido a esa diosa, Horus, Anubis, etc., ¿no? La mitología griega ya empieza a darle jerarquía a lo antroposomórfico. La parte animal, que en Egipto va a estar en la cabeza, en la parte dominante, ya en la Grecia clásica suele estar abajo, como, ¿no?, en el centauro, y de hecho es como una parte más despectiva. Tiene que ver también con la relación con la realeza de cada una de esas culturas, ¿no? Qué tan importante y qué tanto prestigio se le da a la parte animal de las cosas, o no. Yo quería que se esté transformando de verdad, se esté transformando todo. Hablar de la fauna argentina como un ecosistema cerrado al cual le estamos metiendo cosas que no le pertenecen todo el tiempo, ¿no? Entonces quise hacer como ese símbolo de algo que no tiene nada que ver con nuestro ecosistema, el Bonnie Kitty en este caso, que no es el símbolo de aquello que no pertenece, que es parecido pero no pertenece. Vieron que hay muchos problemas ahora con especies que se están introduciendo, que son parecidas a las que están, pero tienen características distintas que hacen que no se adapten o se sobreadapten al sistema. Y después está el futuro, cada uno tenemos un legado, vamos a dejar un legado y tenemos que tomar decisiones sobre nuestra realidad. Por eso muchas veces cuando quiero decir que hay una decisión que tenemos que tomar nosotros, pongo una hoja en blanco, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que escribir. También está porque trato de poner la idea de pasado, presente, futuro en plano de ficción. Cuando hablo de plano de ficción es esto de que haya una obra dentro de la obra. La van a ver en la tapa de catálogo, por ejemplo, que es una de las primeras obras que se vendieron y se fueron de la muestra. Tiene que ver con esto de poner un cuadro, por ejemplo, adentro de mi cuadro. Entonces, si yo lo que puse es una pintura, lo que está delante es más que una pintura. Y si yo pongo elementos delante, los tengo que hacer más realistas, por mi obligación de ser pintor realista, pero también parece que están antes. Y me voy acercando como al presente también. En este caso lo mismo. Yo el paisaje no lo quería realista, quería que se note que es como un escenario. Y un marco, que se note que es un marco. Pero en esto ya lo necesito hacer con una realidad tal que parezca que está saliendo. Me permite que haya ficción y realidad de alguna manera, cuando en realidad todo es una ficción. Esto es bidimensional y todo lo que pasa adentro son manchas de colores y formas y nada más. Pero yo puedo jugar con ese adentro de la pintura, ¿no? Que haya un atrás en la pintura. Otras obras que no, lamentablemente y por suerte no están, que la van a ver en el catálogo, que son Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui y Borges, que tienen que ver con, en un momento cuando yo estaba preparando, tenía varias obras listas, tenía miedo que la muestra sea muy atemporal, muy lejana en el hilo temporal con el espectador, con ustedes que la iban a apreciar. Entonces dije, voy a tratar de poner personajes que sean más cercanos, ¿no? Y mitologías futuras también, como no sabemos cómo se va a ver dentro de 100 años. Quizás se hable como un ser que veía las palabras, o que yo pinté la escritura de Dios, que podía entender los designios divinos en las letras. De hecho lo hice mirando un yaguareté, porque uno de sus pocos cuentos en la escritura de Dios habla de lo precolombino, de un sacerdote encerrado en una caverna, que muy pocos segundos por día veía entrar la luz y veía un yaguareté caminando adelante. Me doy cuenta enseguida que Borges está hablando de él, porque hasta el final de su vida Borges pudo percibir el amarillo. Dice que extrañaba el rojo pero percibía el amarillo. En esas manchas de amarillo que veía, el chamán empieza a recordar, así como los mitos, que lo cita siempre Borges, los mitos chinos, Dios escribía a veces en las manchas del tigre sus designios más divinos, también escribía en las manchas del jaguar su conocimiento más profundo. Entonces este chamán encerrado se da cuenta que si logra descifrar lo que le quería decir Dios, iba a tener un poder extremo, iba a ser un Dios, iba a ser luz, iba a poder salir de esa cueva y poder matar incluso al que lo tenía cautivo, iba a poder tener poder. Y empieza a descifrar la escritura de Dios. Y finalmente la descifra.
y es poderoso, y es luz, y es capaz de salir, pero se da cuenta que no es necesario, y se queda en la caverna viviendo ahí, bueno, como Borges en su oscuridad. Entonces lo hice en esa especie de cúpula victoriana, la caverna de Borges era victoriana, lo hice viviendo en esa realidad. Y lo mismo con Atahualpa y Mercedes Sosa. En una entrevista Atahualpa dice que se emocionaba con su guitarra, porque su guitarra había sido árbol, ese árbol había tenido, la escuchaste, había tenido raíces, esas raíces habían tenido tronco y en las ramas habían estado nidos, y los nidos pájaros y el canto de los pájaros también sonaban en su guitarra. Es bellísimo. Y entonces la pinté a Mercedes Sosa, que su voz se convierte en pájaros, ahí lo tenés. Su voz se convierte en pájaros y se asienta en las notas, acá la tenés, se asienta en las notas de la guitarra de Atahualpa, ¿no? Como mitos futuros, ¿no? Quizás el día de mañana hablemos que Atahualpa agarraba un árbol y lo hacía sonar, esas cosas. De estas cosas de seres vegetales, tomé 2 mitos que me gustaron mucho, que seguramente voy a seguir pintando. Hay un montón de cosas que no pinté todavía. La difunta Correa, que fue un millón de saberla. Y hay 2 mitos que empecé ahí, que seguramente los voy a extender en otras pinturas, que son la telecita, no sé si alguna escuchó la samba, la telecita y qué sé yo, y la Indian ahí, que es donde sale la flor de Ilurupé. También son mujeres vegetales que explotan en árboles, como Apolo y Dafne. Vieron que Dafne, cuando se escapa de Apolo, en su grito, incluso la pinta Botticelli, sale una rama y se convierte en árbol. Me pareció hermoso. Esos 2 mitos son de estas mujeres vegetales. Tanto, bueno, es más trágica quizás la de la telecita, es una mujer que bailando se prende fuego, y ya estando prendida a fuego, siendo casi una llamarada, sigue bailando, se abraza a un árbol y el árbol toma su forma. Entonces ella se convierte en árbol. Por eso la dice, después la van a ver con llamas, y como su cabeza ya se convierte en una copa frondosa. Y con la Indian ahí pasa algo parecido, pero ya de ahí sale la flor nacional, el ceibo. Después van a ver, no sé, está la Virgen de allá, y está otra Virgen acá. Sí. Aquella Virgen también es de los primeros mitos que pinté, es la Virgen y el basilisco. El basilisco en realidad es una figura alquímica de la Edad Media, tiene que ver también con los dragones, con las serpientes que se comen la cola, una figura bastante poderosa en la alquimia, pero que llega por Portugal a Argentina, y el mito sigue vigente, incluso en lugares de Santiago del Estero todavía está vigente. Las gallinas de vez en cuando, por ciertas cosas mágicas, ponen un huevo mucho más chico y oscuro, que si no se lo destruye a tiempo, nace una serpiente con la cabeza de gallo, que se mete en la casa y te va como robando la energía, te va como consumiendo el alma. No necesitas algo para protegerte. Entonces dice la Virgen esta, que está protegiendo, tiene una llama de Pentecostés, y está protegiéndote de ese ser mitológico que está atrás. Lo oculté, lo van a ver entre la vegetación que está atrás. Y la otra Virgen quería hacer una versión de la Virgen de Luján. Después miren la Virgen de Luján es una Virgen que realmente es mítica en Argentina, que atrae muchísimo a la fe. Quien no tiene gente muy creyente cerca a la Virgen de Luján, pero si uno la analiza es una figura como muy dura, es un triángulo equilátero chiquito con 2 líneas. Entonces tengo ganas de empezar a hacer, esa es la primera versión, de una Virgen de Luján con esa forma, pero que sea mucho más expresiva, que tenga más diálogo con el espectador. Me puse a buscar los ornatos que tienen al costado, los bordados en oro. Ya voy a llegar. Esta es la primera, y seguramente la iré evolucionando en una nueva Virgen mítica de Luján. Y estas 2 obras que ven acá, aunque parezcan las más fáciles, son las que más me costaron. Digamos que me ahorré terapia, por estas cosas de los TOC, ¿no? De ser un neurótico obsesivo. Me cuesta muchísimo dejar la obra, se dan cuenta, ¿no? Me cuesta muchísimo dejar la obra. Borges decía que, siempre lo digo porque es una frase hermosa, que él imprimía sus libros, él editaba sus libros para no corregirlos eternamente, porque uno se empieza a obsesionar y siempre trata de llegar a esa imposible perfección, ¿no? Y dejar una obra, bueno, a mí me ayudó mucho María, que le gusta cuando hago cosas más, mi mujer, cosas mucho más sueltas. Empecé a hacer estas obras y dejarlas con el mínimo de trabajo, no ir a la seguridad del máximo de trabajo, porque también el tema de trabajarlo mucho a mí me da la seguridad de que por lo que no llego por talento lo voy a llegar por esfuerzo. Entonces me pongo y trabajo como para poder lograr una pieza.
Y dejarla la primera impronta también habla de tratar de sentirse seguro con el trazo primero y sentirse seguro con... Sí, que son obras que me gustaron muchísimo, o sea, que parezca mentira, y las más simples. Y tienen que ver de nuevo con el yaguareté y la madre tierra en este caso. Es una historia parecida a aquella. En este caso le está empezando a dar la espalda la madre tierra al jaguar, él está desesperado gritándole de amor, y en la mano tiene unas flores de cardo, que es el símbolo de este amor más áspero, más. Las van a ver allá a él llamándola desesperadamente para que venga. Bueno, Borges estaba ahí, lo despedimos con mucho cariño. Y van a ver 2 dibujos también, que esos los hice para unos videos, están en internet. Puse la hoja de cero y la idea era mostrar todo el proceso de un dibujo, que venga la modelo y hacerlo natural, para mostrar la técnica más clásica, ¿no? Mostrar cómo cómo con las cosas más sencillas nos podemos reencontrar con la pintura. El siglo XX yo siento que tiene una deuda con la gente que ve arte, que es, no todo, pero en muchos casos expulsó un poco a la gente del arte. Uno siente que tiene que saber un montón para apreciar, o uno siente que tiene que tener un máster en arte contemporáneo para poder ver una obra, y justamente a mí lo que más me interesa es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Me parece que los artistas tenemos que recuperar nuestro deseo de unir ese puente de nuevo con el espectador. Con el espectador, aparte, que simplemente quiere disfrutar de una obra, que no tiene por qué analizarla todo, si la saben y les cuento, quizás la disfrutan más todavía, o no, o simplemente verla, ¿no? Como uno escucha una canción y uno dice, es hermosa, y no hace falta saber cómo componía Bach o cómo componía Erik Satie, es hermosa porque es hermosa. La pintura tiene que pasar lo mismo de nuevo. A mí me gusta que alguien venga y me diga, me gustó o no me gustó, y el realismo te expone un poco eso. Si el dedo me queda mal o el ojo me queda torcido, cualquiera me lo puede corregir, ¿no? Hay una leyenda del famoso pintor Apeles en la Grecia clásica, Apeles, Simón de Cleone, esos son todos los genios que no nos dejaron las piezas, porque de arte griego no queda nada, pero sí sus leyendas. Incluso Platón en la República cuenta varios, de Zeuses con Apeles, Fidia. con Fidias también. Y Apeles viene el zapatero del pueblo a corregirle una obra, que estaba mal la sandalia, y Apeles la corrige, porque tenía razón. Después, cuando le quiere seguir corrigiendo la anatomía de la pierna, le dice zapatero a tu zapato, y corrige esa parte sola. Pero me gustó de la leyenda eso de que cualquiera puede venir y corregirte, y cualquiera puede venir y hablarte de tu pintura, porque democratiza también la mirada del arte. Por eso también lo lindo de estas charlas de que hay que sacar esa cosa de elitismo de la pintura. Quizás no todos pueden comprarse un cuadro y llevarlo a su casa y lo pueden disfrutar. El otro día con un amigo ponía el ejemplo del fútbol. No todos pueden comprarse el pase de Messi, pero sin embargo te pones y lo disfrutás, porque no hace falta comprar las cosas para disfrutarlas, ni tener un conocimiento especial para disfrutarlas. Simplemente basta con estar acá, compartir el momento y es suficiente. Después en esta muestra hay 2 obras más que no las pusimos exactamente en la muestra, pero participan. Hoy me voy a emocionar. Ayúdame. Bueno, sí. Pater del Admirabilis es el papá de Ricardo, que falleció el año pasado, pero que está siempre presente. Y la escultura. La escultura no la vi. Él era hiperactivo, o sea, como todo hiperactivo era imposible dibujarlo, pintarlo, se movía todo el tiempo. Bueno, venía acompañado al taller, muy compañero, pero imposible para un pintor realista trabajar con él. Se enferma el cerebro, empieza a tener deterioro cerebral. Por suerte no perdió capacidades, muchas capacidades, pero sí sabíamos de este deterioro que era irreversible. Entonces empecé a pintarlo con él, con este esquema del cerebro de un tal Flood, ¿no? Donde va poniendo el cerebro. Es realmente avanzado el pensamiento de este hombre, porque va entendiendo que cada sector del cerebro sirve para algo y que hasta habita Dios. Esto no lo puse yo, era del esquema de Flood, hasta habita Dios adentro de ese cerebro. Aproveché esa enfermedad porque él se volvió mucho más lento, incluso para moverse. Entonces lo torturé un poco, y le decía, bueno, ahora que está lento, lo sentaba y le pude hacer un montón de homenajes. Lo dibujé en gran formato, le hice ese óleo, donde el corazón está intacto, aunque el cerebro empieza a tener esas líneas negras que se apagan.
Y le hice la escultura, que para eso sí necesitaba sí o sí que esté presente, porque necesitas ver las 3 dimensiones, ¿no? Y para hacerle un pequeño busto y homenaje. Como él me acompañaba acá a todas las muestras, yo empecé, le decía, 5 años a estudiar con Marchi. Marchi era pintor de esta casa, igual que Barragán, que fue mi maestro, que Boehm, que fue mi maestro, debo haber tenido Jesús Marcos, un montón de maestros míos eran y son pintores de esta galería. Por eso me acompañaba desde que soy chiquito, acá, a este lugar. Y una de las frases que le decía a mi maestro, a Marchi, era: ¿llega Zurbarán? O sea, como era, no era, va a pintar bien, no, llega Zurbarán, como diciendo, bueno, va a jugar en primera. Así que por eso es tan especial esta muestra, la primera que no está, pero bueno, lo quería presente. ¿Sabes qué te quería decir? Que se parece mucho a vos, porque yo cuando entré lo miré y Con dije, eso debe estamos ser el papá. Es el futuro. Sí, sí, sí. Me ahorro un autorretrato en 40 años. Bueno, si quieren sigan viendo la muestra, véanla tranquilos, yo los espero adelante y les cuento cualquier cosa que quieran, ¿sí? Miren tranquilos.